Queridos amantes de la lengua del Inca, hago este video a pedido de mis amigos porque los fanáticos, quienes atacan por temporada, lo están haciendo nuevamente. Son estos el verdadero problema en nuestra lengua. Son estos los que con sus caprichos y prepotencia impiden la unión de nuestros pueblos y el desarrollo y crecimiento de nuestra lengua, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Dicen estos fanáticos, no existe la E en quechua. ¿Qué es la E? ¿Por qué no presentan la figura completa? La E castellana, que se denomina épsilon en griego, no existe en quechua. Correcto, correcto. Pero tampoco existe en quechua la I que ellos defienden, es decir, la iuta griega. No existe en castellano la O, en quechua, perdón, no existe en quechua la O castellana que se conoce en griego como Omicron. Mucho menos existe en quechua la U castellana que ellos defienden, que en griego es la combinación de Omicron y Y. Entonces, la figura completa es las castellanas E, I, O, U no existen en quechua. Sencillamente porque se trata de dos lenguas diferentes y cada lengua desarrolla sus propias vocales, sus propios sonidos vocálicos. Como dije en anterior ocasión, ni siquiera el castellano y el portugués, que son lenguas tan cercanas, tan hermanas, tienen los mismos sonidos vocálicos. Tomemos el inglés como ejemplo, como referencia. Tenemos dos sonidos vocálicos ingleses que se parecen a la I castellana. Por eso es que muchos castellanos tienen dificultad para articular el inglés, para pronunciar un buen inglés. Dos sonidos ingleses se asemejan, pero no son ni siquiera análogos. Se asemejan a la I castellana, que son I de si, bid, sit, weed, Steve, y la otra, bed, set, pet. Esas dos. De modo que cuando un americano que todavía no conoce la I castellana quiere pronunciar la palabra idiota, podría decir idiota, idiota, que no es el mismo sonido. Ni siquiera alófono, porque tienen que entender primero qué es alofonía, cómo se presenta la alofonía. ¿Es un fenómeno natural, universal? No, no. Es subjetivo, es consenso. Cada pueblo determina qué sonidos son alófonos, de acuerdo a su uso de la lengua, de su lengua. Entonces el gringo nos vendría con idiota, que no es de ninguna manera el mismo sonido, y tampoco alófono. Ahora bien, si utilizase su otro sonido vocálico que se asemeja a la I castellana, diría idiota. Este hombre es un idiota. Este hombre es muy idiota. Tampoco es el sonido castellano. ¿Por qué? Ya les dije, son lenguas distintas. ¿Cuántas deben ser las vocales por naturaleza? De ninguna manera hay cifra exacta, número exacto, porque este fenómeno se presenta de manera propia a cada pueblo, a cada lengua, en cada idioma. ¿Cuáles, por lo tanto, son los sonidos vocálicos quechua?
A de alpa, alco, ¿ok? Luego, E, que debería recibir su denominación propia, pero por referencia diríamos que es una eta griega, pero abierta, en dirección de épsilon, o sea, E, que de ninguna manera, jamás va a ser la I de estos fanáticos, porque tenemos E, E, G, G, E, 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 fíjense, E. Y no podría confundirse con el otro sonido, el tercero, que sí es una eta griega, cuando decimos PC, 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 y pronunciando con la eta abierta, PC, PC, y no es PC, sino PC. Jamás va a ser Utah de los fanáticos. Jamás va a ser Utah. Por lo tanto, nunca va a sonar Pisi. Pisi. No. Tampoco va a ser el otro extremo. Pese. Pese. Sino aquella eta griega. P. 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 Aquella eta natural. P. Pese. Que no es la eta abierta con E, 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 I, E, I, E, I. En castellano, E, I, E, I, E, I, E, I. En quechua, E, I, E, I. Diferentes, muy diferentes. Los cuatro sonidos son diferentes. Los castellanos E, I, que se conocen en griego como épsilon y iuta, y en quechua E, G, G, I, 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 que nunca van a ser ni épsilon ni iuta, sino eta, dos formas de eta. Y al decir dos formas de eta, no estoy diciendo que sea el mismo sonido. No, estás diciendo es eta, entonces son dos formas de eta, eta deben ser alófonos. No, porque eta es la referencia griega y nosotros no somos griegos para considerar esos dos sonidos alófonos. De ninguna manera. Entonces, e. Asimismo, que no es O, no es Omicron, sino es una omega abierta. Omega. Omega, en griego, omega. Entonces, son, son, diferente de te, que jamás va a ser la U castellana, esa combinación de Omicron y Y en la grafía, para que no se me malinterprete, en la grafía, pero el sonido griego es como el castellano, U. No decimos suti, sumaj, sumaj, unchao, unchao, unchay. No es la U castellana, sino es la omega griega como referencia que se asemeja a la U.
O sea, podemos definir que la omega referencial griega tiene dos sonidos que se asemejan en quechua. Uno yendo en dirección de Omicron y el otro sonido yendo en dirección de U, sin llegar a sus puntos finales porque jamás van a ser ni Omicron ni U. No, van en esa dirección. Ahora, el consenso para los ayacuchanos es, ok, que son tres las vocales quechua. Correcto. ¿Dónde está el error? Que no son I y no son U, sino A, E, U. Se acaba ahí, se acabó ahí. Ese es su consenso. Y pueden adoptar, pueden asimilar la alofonía, el concepto de la alofonía y manejan bien su quechua. Pero si reproducen, si pronuncian I y U, están en una gravísima violación de la fonología natural quechua. Por lo tanto, no A, I, U, sino A, E, U. El consenso para los cusqueños, Cosco, Collao, es que son cinco. A, E, I, U, U, donde no son alófonos, porque es el consenso. I no son alófonos. U no son alófonos, porque sencillamente el pueblo no los quiere tratar como alófonos y los quiere graficar claramente, claramente, dándole a la grafía, al grafema del alfabeto latino, el valor de esta eta abierta y dándole a la grafía, al grafema I, el valor de la otra eta. Dándole a la O, al grafema O del alfabeto latino, el valor de esa omega abierta y dándole a la U el valor del otro sonido. Por lo tanto, respetemos el lenguaje de acuerdo a cómo cada pueblo maneja el suyo y quiere graficar el suyo para entenderse bien, para comprenderse bien, para intercambiar información, para comunicarse con destreza, sin ambigüedad. Bien, solo eso.